¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches y bienvenidos a otra edición de Dicen que Dicen. En el programa de hoy vamos a hablar de pasado, de presente y de futuro. Vamos a estar con Andrés Oppenheimer, un periodista argentino radicado hace mucho tiempo en Miami, uno de los 50 intelectuales más influyentes de América. Está presentando su libro Crear o Morir, un nuevo libro sobre el futuro de la innovación, Crear o Morir. Y vamos a estar con el presidente de la Academia Nacional de la Historia de nuestro país, el profesor Miguel Ángel de Marco, a propósito de uno de los próceres quizás más olvidados o no tan reconocidos. Estamos hablando de Martín Miguel de Güemes. Con Andrés Oppenheimer, con el profesor de Marco, vamos a hacer esta edición de Dicen que Dicen después de estos auspicios. Auspician este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. Chevrolet Find New Roads. Accesaniga, mayor exposición y mucho más confort. AISA, es nuestra, es para todos. Decíamos de innovación y creatividad, uno de los pilares del progreso en el nuevo siglo. El libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, está de visita en el país y está en contacto con nosotros. Andrés, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola Alberto, gracias por invitarme. No, gracias por estar otra vez. Bueno, hablas de crear o morir y de la importancia de la innovación. ¿América Latina está preparada para este desafío que aparece nuevo? Va a tener que estar preparada, Alberto, porque fíjate vos cómo están cambiando las cosas que hace muy poco, para dar uno de tantos ejemplos que doy en el libro, Kodak, una empresa de 140.000 empleados, sí, se fue a la quiebra por no innovar, por no meterse en la fotografía digital. Y al mismo tiempo, prácticamente con un mes, 2 meses de diferencia, Instagram, una empresita con 13 empleados, sí, se vendió en $1.000 millones. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo en un mundo en que, nos guste o no nos guste, el trabajo mental va a valer cada vez más y el trabajo manual va a valer cada vez menos. Andrés, en el libro mostrás casos testigos en áreas diversas, como el de Pep Guardiola en el fútbol, el chef Acurio. Sí, Alberto, porque lo que quería era un poco salirme de los techies, aunque el libro incluye muchos technies, pero son, cada capítulo cuenta la historia de un gran innovador de talla mundial, y te digo que casi la mitad o más de la mitad de ellos no tienen nada que ver con la tecnología. Sí. Por ejemplo, exploré el caso de Pep Guardiola en el Barça. ¿Cuáles fueron las grandes innovaciones de Pep Guardiola en el Barça? Contrariamente a lo que yo pensaba, no era el fútbol ofensivo ni el tiki-taka, porque como averigüé en el proceso de la investigación, eso ya lo habían inventado los húngaros en los años 50, los holandeses lo siguieron con Cruyff. Bueno, lo interesante de Guardiola en el Barça fue que él innovaba cuando estaba ganando. O sea, él jugaba 3, 4, 5, 6 partidos, los ganaba todos, y después cuando llegaba a la gran final con el Real Madrid, que el Real Madrid pensaba que si eso le había resultado iba a jugar con ese equipo, ahí cambiaba, innovaba cuando estaba ganando. Otro capítulo se lo dedico a Gastón Acurio, un chef peruano que convirtió la cocina peruana en un negocio internacional que ahora compite, pero de tú a tú, a la par con la cocina francesa, con la cocina italiana, y se ha convertido en un boom mundial. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué podemos aprender de él? Otro capítulo lo dedico a Salman Khan, un joven que está revolucionando la educación en el mundo con las clases al revés. O sea, él inventó este sistema que ahora está muy en boga en muchas partes de Estados Unidos, que es el invertir las aulas. En otras palabras, cuando vos y yo íbamos al colegio a estudiar y íbamos a casa a la noche o a la tarde a hacer los deberes. Sí. Bueno, pero ¿qué pasa? Aquellos de nosotros que teníamos la fortuna de tener un padre o una madre que nos ayudaba en los deberes de matemáticas, nos fue relativamente bien, pero miles de gente
que menos afortunada, que no tiene un padre o una madre que los puede ayudar, se quedan cada vez más atrás, repiten de grado, terminan desertando de las escuelas. Entonces él dice, hagamos las escuelas al revés, que los niños estudien en su casa, con sus tabletas, con programas interactivos, y vayan a hacer los deberes a la escuela con la ayuda de su profesor. Y después entrevisté a Sir Richard Branson, el hombre, el billonario, el multimillonario, que empezó con Virgin Records y ahora está en el turismo espacial. Entrevisté a Bre Pettis, el hombre que inventó la impresora 3D personalizada. O sea, tengo muchos casos de muchas entrevistas y exploro muchas historias de grandes innovadores de talla mundial, a los que entrevisté en Silicon Valley, en Nueva York, en China, en India, en muchos países del mundo. Y después, al final del libro, saco algunas conclusiones sobre qué podemos aprender los argentinos, los latinoamericanos, muchos de nosotros, incluso personalmente, sobre cómo ser más creativos, más innovadores. Entonces, Andrés, nuestro continente tiene la capacidad para generar innovadores mundiales, globales. Por supuesto, tenemos talento de sobra. Lo que nos falta es cambiar un poco la cultura y las leyes. Al final del libro doy 5 claves, te comento una o dos. Una de ellas es que tenemos que venerar, tenemos que glorificar a los innovadores de la misma manera en que veneramos a los futbolistas. Porque necesitamos crear una cultura de la innovación, necesitamos crear un Messi de la tecnología, un Neymar de la innovación, de las ciencias. Y para hacer eso tenés que venerarlos, porque ¿por qué motivo tenemos un Messi? ¿Por qué motivo tenemos tan buenos jugadores de fútbol, no solo en Argentina, sino en toda América Latina? Porque tenemos millones y millones de chicos que quieren ser el próximo Messi. Entonces juegan al fútbol, se entrenan, les gusta. Bueno, ¿por qué motivo tenemos tan pocos científicos, premios Nobel, tan pocos innovadores de la talla de un Steve Jobs? Porque muy pocos chicos se tienen, o sea, como modelo o como esperanza o como ideal convertirse en un gran científico. Eso lo tenemos que cambiar, tenemos que crear una cultura de veneración a los innovadores para que millones de chicos quieran ser el próximo Steve Jobs. El crecimiento económico de la última década en América Latina estuvo vinculado a la suba del valor de los commodities. La región está desaprovechando entonces esta oportunidad de dar valor agregado, de generar conocimiento, de no depender exclusivamente de los recursos. Muchos países tiraron por la borda esa enorme oportunidad. Ya lo sabemos hoy, muchos de nosotros lo veníamos advirtiendo desde hace muchos años. Lamentablemente sí, pero repito, Argentina, por ejemplo, tiene enormes bolsonas de creatividad y en el libro hablo de muchos innovadores argentinos que pueden ser realmente el próximo, no sé si Steve Jobs, pero pueden revolucionar muchas industrias a nivel mundial. Pero el entorno, la cultura, y otro tema del que hablo, la cultura, la falta de tolerancia social con el fracaso individual en Argentina, es un enorme obstáculo para la innovación. En el libro... A ver, entonces, ¿cómo interpretás que Argentina sea uno de los países que más invierte en cuanto a puntos de PBI y a la vez es uno de los últimos en exámenes globales de calidad educativa? Esa es una excelente pregunta y no es la excepción. Hay muchos países, por ejemplo, China invierte la mitad en relación a su Producto Bruto que Argentina en educación y obtiene resultados muchísimo mejores. Es número 1, por lo menos en la ciudad de Shanghái, a nivel mundial, en los test PISA de jóvenes de 15 años. La respuesta es muy sencilla. En Argentina se usa el dinero de la educación para todo menos para la educación de calidad. La usan para pagar a maestros que no van a la escuela, la usan para pagar a personal administrativo, la usan para un kilo de cosas que no tienen nada que ver con la educación de calidad. Entonces, quería hacer el punto que empezaba a hacer recién sobre el tema de la tolerancia social con el fracaso individual, porque a mí como argentino me llamó mucho la atención y de hecho así empiezo el libro, el caso de Steve Jobs, porque Steve Jobs es un hombre que a los 20 años empieza Apple, a los 30 años lo echan, sale en todas las revistas de Estados Unidos como echado, ¿no? Fracasado, y
En nuestra cultura argentina, si a cualquiera de nosotros nos pasa eso, la reacción de todo el mundo es: se quemó, fue, se acabó. Pero en la cultura de los innovadores de Silicon Valley, el fracaso es una cosa totalmente aceptada y hasta se vanaglorian de sus fracasos, porque saben que los fracasos son etapas en un camino hacia el éxito, y todas las grandes innovaciones, todos estos innovadores de los que hablo en el libro, todos sufrieron miles de fracasos. Y a partir de... Entonces, digo, no debe pesar el temor a fracasar al momento de innovar. Algunos de los ejemplos que cito, los hermanos Wright, los pioneros de la aviación tripulada, se estrellaron 156 veces, hicieron vuelo de gallina, o sea, subieron con el avión 3-4 metros y se estrelló, se hicieron moco, 156 veces antes de hacer su primer vuelo tripulado. Y una de las más divertidas, Henry Ford, el que empezó, el pionero de los autos producidos en serie. Henry Ford, ¿por qué llamó su auto el Ford T? Porque empezó por el A, B, C, D, falló 19 veces antes de llegar al Ford T. Nosotros tenemos que entender, nosotros especialmente los argentinos que crucificamos a cualquiera que intenta algo y fracasa una vez, tenemos que aprender, tenemos que crear esa cultura de tolerancia social con el fracaso individual, que es tan, pero tan, yo te diría que de todo lo que vi y de todas las entrevistas que hice en Silicon Valley, una de las cosas que más me impresionaron fue eso, la aceptación social del fracaso. Y como todo el mundo sabe que va a fracasar 20 veces antes de inventar el nuevo programa de computación o antes de inventar la nueva máquina que va a hacer maravillas. Andrés, durante mucho tiempo se habló de la fuga de cerebros y en contraposición a eso Argentina se destaca en la última década con muchos científicos que han regresado al país. ¿Hay un punto medio? ¿Los talentos locales siguen necesitando transitar por los mejores centros de estudios globales para traer ideas innovadoras al país? ¿Previa experiencia, por ejemplo? Por supuesto. El concepto de fuga de cerebro es un concepto totalmente superado. En mis viajes a China, a India, a Israel, a todos los países que descollan en ciencia, en tecnología, y ni hablar de Estados Unidos, lo primero que te encuentras es que la globalización es fundamental para cualquiera que quiera destacarse en cualquiera de estos campos. Antes se hablaba de la fuga de cerebros, hoy se habla de la circulación de cerebros. Porque el fenómeno de China, por ejemplo, es gracias a que tenés 200.000 chinos estudiando en las universidades de Estados Unidos. El fenómeno de India es porque tenés 100 y pico de mil. En Argentina, lamentablemente, tenemos solo 3.000. Entonces, claro, son poblaciones mucho mayores. Pero hoy día se habla de la circulación de cerebro. Y termino con la metáfora de los futbolistas, de lo que hablábamos antes. Nosotros, los argentinos, estamos muy orgullosos cuando uno de los nuestros va a jugar al Barça o al Real Madrid. Dicen, qué va, nuestros jugadores juegan en Europa. Pero cuando un profesor universitario de la UBA va a enseñar a Harvard, decimos horror, fuga de cerebros. Y es lo mismo. Cuando un profesor argentino se va a enseñar a Harvard, está compitiendo en las mejores ligas, como si jugara en el Barça, en el Real Madrid, y lo ideal es que vuelva a jugar al seleccionado nacional cada 3 años, participe en un proyecto científico-tecnológico de la Argentina, como hacen los futbolistas. Pero cuando salís, te medís con los mejores y mejorás tu juego. Eso ocurre en el fútbol y en las ciencias. Andrés, entonces no estamos fracasando, estamos experimentando. Ojalá, ese es lo que tenemos que hacer. Bueno, allí está el libro, lo podés mostrar. Gracias por participar del programa, Andrés. Ahí lo tenés. Gracias, y el libro ya está en las librerías. Crear o morir se llama. Ha sido muy amable, hasta cualquier momento, muy amable otra vez. Gracias a vos. Andrés Oppenheimer. Cuando vayamos a la pausa, vamos a encontrarnos con el profesor De Marco. Vamos a hablar de Güemes, el patriota olvidado. Ya estamos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
es compañerismo, la idea es el deporte. Sport 78, Rosarino por deporte. PAMI implementó un modelo basado en la prevención para fomentar la actividad física e intelectual, la recreación, la educación para la salud y sobre todo la integración social. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. Con la ludopatía no se juega. Si el juego está jugando con vos, tenés que pedir ayuda. Comunicate al 0800 444 4000. Programa de atención a jugadores compulsivos. Lotería de la Provincia. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Grupo asegurador La Segunda. Soy del equipo de La Segunda. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te año en cosas que te hagan soñar. Entra a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Chevrolet Onix con MyLink. El auto para la vida de hoy. Chevrolet. Find New Roads. Va a ser un gusto recibir al presidente nacional de la Academia de Historia, el rosarino y destacado historiador Miguel Ángel de Marco, miembro de número, decíamos, de la Academia, además de ser presidente. Acaba de editar Güemes, padre de los gauchos, mártir de la emancipación. Profesor, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Alberto? Mucho gusto de saludarlo. Igualmente. Tras publicar las biografías de Belgrano y de San Martín, llegó el turno de la figura de Martín Miguel de Güemes. ¿Por qué se sabe tan poco de este hombre que fue uno de los primeros en poner su espada al servicio de la revolución? Bien, y es un poco un problema, digamos así, de la historia argentina, que muchas veces pospone el estudio y el conocimiento de los personajes del interior. Sí. Güemes, salteño, es muy bien conocido, obviamente en Salta, en el noroeste, y en otras partes del país tal vez no tanto, ¿no? Se conocen su figura física, que ya, si me lo permite, después voy a explicar algo sobre eso. Sí, por favor. Por lo menos quiero decir, hay bustos, calles, etcétera, pero lo que realmente no existe, digamos, en el consenso, en el conocimiento general, es el conocimiento de algunos aspectos de su existencia, que, como acaba de decir, fue muy importante. Bueno, y sin ese accionar de Güemes, la independencia argentina hubiera naufragado, es lo que dicen la mayoría de los historiadores, ¿no? Es muy posible que sí, porque realmente él fue como una especie de antemural allí en el norte, ¿no es cierto?, de todo el esfuerzo emancipador de San Martín. Él estuvo sosteniendo, ¿no es cierto?, desde el norte la pelea contra los realistas, estuvo derrotando una tras otra una serie de invasiones que realizaban, ¿no es cierto? Tenían un freno que estaba entre Salta y Jujuy y lograban a veces penetrar a estas ciudades, pero finalmente tenían que salir, eran una y otra vez derrotados, ¿no? Y él aplicaba esa táctica gaucha que era invencible. Belgrano es perfilado como hombre de ideas, acostumbrado a la reflexión, al estudio. San Martín también hombre de ideas, pero que se destaca en la disciplina y en la estrategia militar. ¿Cuál era el perfil de Güemes, ese hombre descendiente de una familia rica que se convierte en una pieza clave entonces en la guerra gaucha? Bueno, Güemes era un hombre que tenía su preparación, no llegaba al refinamiento intelectual de Belgrano, y que tenía una formación militar más o menos rudimentaria, porque había sido oficial del ejército español y había peleado en las invasiones inglesas, etcétera. Pero digamos que tenía un talento natural, un talento militar natural, sí, que le hacía ver el escenario, las circunstancias y provocar derrotas del enemigo, ¿no? Además tenía una gran ¿cómo decir? Ascendencia sobre el pueblo,
y sobre todo sobre los gauchos, ¿no? San Martín designa a Güemes jefe de avanzadas con la consigna de hostigar a los realistas y controlar el norte. ¿Había relación entre ambos? ¿Se convirtieron en amigos con el paso del tiempo? ¿Cómo fue eso? Digamos así que se convirtieron en amigos epistolares, porque se vieron relativamente poco tiempo, ya que San Martín dejó de comandar el ejército del norte y se trasladó por propio pedido, por propia digamos insistencia ante el directorio, a Cuyo para organizar el ejército de los Andes, pero mantuvieron una correspondencia muy fluida entre ellos y a través de otras personas, y San Martín siempre le indicaba a Güemes el papel que le correspondería en el momento en que se produjese el cruce de los Andes, y realmente le hizo saber enseguida el triunfo de Chacabuco, lo tuvo siempre muy presente. Bueno, déjeme repasar entonces. Güemes nace en 1785 en Salta, se traslada a Buenos Aires para estudiar en el Colegio de San Carlos, participa en la defensa porteña durante las invasiones inglesas, retorna al norte, resiste los ataques realistas, fue líder de la Guerra Gaucha, fue electo gobernador en 1815 y muere en 1821, todo en apenas 36 años y nada más. ¿Cuáles eran las pasiones de este hombre? Bueno, él era realmente un revolucionario, una persona que tenía muy en claro el proceso de revolución e independencia que se debía realizar en las provincias del Río de la Plata, pero también tenía una mentalidad continental, como casi todos estos hombres, como San Martín, como Belgrano, como Pueyrredón. Había una patria chica circunscripta a los límites del antiguo virreinato, pero una patria americana mucho más abarcativa. Su propósito era eliminar a los realistas, pero eliminarlos como dominadores, ¿verdad? No porque tuviese el propósito de hacerlo con personas que en última instancia en muchos casos eran parientes, porque una de las características de esa lucha fue que se enfrentaron en los campos de batalla personas muy amigas y hasta parientes, pero él mantuvo ese ideal, ¿no?, que lo pospuso a cualquier otra cosa, ¿no? Un hombre que se sacrificó constantemente, pudiendo tenerlo todo, ser un gran hacendado, y sin embargo se brindó al máximo por la causa de la emancipación. De Marco, se ha hablado mucho de las arengas de San Martín a sus soldados y poco se sabe de las de Güemes. ¿Cómo era el liderazgo de este hombre? Bueno, aparentemente Güemes no podía decir grandes arengas porque tenía, según dice el general Paz, un defecto que le impedía hablar con un elevado tono de voz, ¿no?, de una dificultad en la campanilla, pero él era un individuo que se acercaba al paisano, lo apoyaba, lo respaldaba, le brindaba un fuero especial con el cual le garantizaba su subsistencia y por otro lado también lo entusiasmaba, lo arengaba, ¿verdad?, en ese contacto personal constante, y que lo hacía realmente una especie de figura idolatrada por sus gauchos. Hay un párrafo del libro que da cuenta de una carta de Belgrano donde escribe lo siguiente: me dicen que usted está desnudo, envíeme sus medidas, pagaremos cuanto se pueda. ¿Fue Güemes uno de los tantos patriotas entonces empobrecidos por la guerra y su participación en la misma? Sí, por supuesto, él y muchos otros, ¿verdad? Porque él en realidad fue una persona que poseía, digamos, en expectativa grandes bienes, porque su madre era una de las más ricas poseedoras de Salta y de todo el noroeste. Pero él en lo personal, como estuvo siempre al servicio, solamente logró tener una quinta, ¿verdad?, que donde él paraba cuando no estaba en combate, y donde crió a sus hijos y donde vivió muy escaso tiempo con su mujer, mientras iba y venía del frente de batalla. Fue tan pobre Güemes que esto que señala Belgrano es una realidad. Cuando uno ve el listado de lo que él deja, ¿verdad?, cuando muere de una manera inesperada, son apenas una capa, 2 uniformes raídos y algún otro elemento. Eso era todo lo que él
podía brindar a su descendencia. Y en última instancia ellos tuvieron bastante mal sus hijos hasta que más o menos equilibraron su situación. ¿Y qué se sabe físicamente? ¿Cómo era Güemes? Eso es lo que no se sabe, desgraciadamente, porque no existen retratos de Güemes. Solamente hay una imagen de la cual después surgen otras, como la que ilustra la tapa de mi libro, que se realizó sobre la base del rostro de hijos y sobrinos de Güemes, que la tradición y los parientes que todavía quedaban en Salta, decían que eran muy semejantes a Güemes. Y Eduardo Schiaffino, a principios del siglo XX, hizo una composición del rostro con las características que le señalaron, con los retratos de estos parientes, y esa es la imagen que en un determinado momento se declaró oficial de Güemes, ¿no? Como una imagen oficial. Después hay relatos de los contemporáneos, por ejemplo, la famosa Juana Manuela Gorriti, que escribió piezas literarias muy importantes y que ella cuenta, ¿no es cierto?, que siendo una niñita lo vio a Güemes y relata su aspecto de una persona alta, de rostro bien formado, de una cabellera abundante, renegrida, y eso es más o menos como se sabe que ha sido Güemes, ¿no? La historia destaca a Magdalena Macacha Güemes, hermana de Martín Miguel, como una de las mujeres claves de ese momento. Algo de la influencia entonces que ejerce Macacha en la vida del caudillo. Bueno, Macacha era una especie de madre y de hermana y de consejera política, ¿verdad? Era el típico tipo de mujer de la época emancipadora, ¿no? Que estaba empeñada, muy comprometida con la causa de la independencia y que tenía una red de informaciones que ella utilizaba en Salta para advertir, para informar, etcétera, a su hermano sobre lo que ocurría en ese pequeño mundo, ¿verdad? Desde informarle sobre el movimiento de sus adversarios a aconsejarlo e incluso a establecer puentes con los gauchos, de manera que fue una persona muy, muy importante. Si bien la esposa de Güemes, Carmen Puch, tuvo, digamos, el papel de la compañera, de la amiga, Macacha fue como una persona indispensable en el quehacer político de general. Güemes, padre de los gauchos, mártir de la emancipación. Gracias por este momento. Al contrario, Alberto, le mando un abrazo. Hasta siempre, el profesor Miguel Ángel de Marco. Sugerencias a dicen@fibertel.com.ar. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Ha sido muy amable. Gracias.